Hello, hello. Estoy muy feliz porque estoy una vez más así de cerquita con ustedes. Y hoy quiero estarle dando una idea o sugerencia, bueno, es de cómo hacer dinero extra con Uber Eats. Sí, muchísimo lo subestiman, pero hoy se lo voy a estar contando todito. Pero antes, suscríbete para que no te pierdas nada de por acá. Yo soy Vía Cuba y quédate conmigo. Bueno, les cuento que se me ocurrió hacer este video porque con esto del COVID-19 que nos tiene la cabeza loco a todos, he estado hablando con mis amistades porque muchísimos han perdido el trabajo, otros le están dando menos horas, otros simplemente no quieren tener tanto roce con las personas. Y bueno, se me ocurrió que esto es una idea excepcional para no dejar de traer ingresos, ¿sabes?, a la casa, porque tienen unas medidas bien buenas. Hay que andar con máscara todo el tiempo, por lo menos para entrar al restaurante y eso, y creo que es algo bien bueno y que por lo menos a diferencia de UberX, el Uber de transportar personas, pues no tenemos que estar en roce con nadie, es bien bueno. Para hacer esto, primeramente lo que hay es que descargar y bueno, después que lo descarguemos, tener activa la aplicación de Uber Driver. Uber requiere que tengamos más de 18 años de edad, que tengamos una licencia activa por más de un año, un récord limpio y que en el vehículo que lo vayamos a hacer, en caso de ser un carro, tenga el seguro al día. Yo creo que eso lo tenemos todos, porque el que no, bueno, ya se sabe. A diferencia del Uber de transportar personas, el beneficio de este es que el Uber de transportar personas te pide una especificidad con el carro de un año específico. Este no, este lo puedes hacer en cualquier vehículo y bueno, solamente con el seguro al día. Les cuento que en mi ciudad hay personas que lo hacen en carriola, en bicicleta, es bien loco, pero bueno. Obviamente tenemos que tener un teléfono con datos porque vamos a estar online todo el día. Y por último, una recomendación muy mía y personal, mía, es que sepamos un poquito de inglés. Bueno, es dependiendo de la ciudad donde vivamos. Yo sé que en Miami pues no se habla tanto, pero donde yo vivo es una bendición encontrarse a alguien que hable español. Y sí, hay que hablar un poquitico cuando entramos al restaurante, hacer el pedido, cuando vamos a entregar. Muchísimas veces tenemos que hablar por teléfono con el cliente. Hay que leer las instrucciones que pone Uber o el cliente en la aplicación. Y bueno, a mí en particular sí se me ha hecho imprescindible saber un poquito de inglés. Es bien necesario. Mi recomendación. ¿Por qué les estoy sugiriendo esto? Porque le veo muchísimas ventajas. Y número uno es que somos nuestros propios jefes. Sí, como lo oyes. Tú eres tu jefe. No es que porque llegas a esta hora, es que estaba atrapada en tráfico. Perdona, se acabó el lunch. Ya voy. ¿Otra vez al baño? No, mi amor. Tú eres tu jefe. Tú decides a la hora que vas a empezar a trabajar, el tiempo que vas a trabajar y a la hora que vas a terminar de trabajar, sin que nadie esté arriba de ti todo el tiempo dándote. Bueno, eso yo lo veo magnífico. En segundo lugar, número dos. Bueno, para mí en particular, que me gusta manejar, lo disfruto muchísimo porque siento que estoy todo el tiempo paseando. Pues estoy disfrutando de unas vistas maravillosas, unos paisajes espectaculares y ciertamente me parece bastante divertido, para nada monótono. Es algo que veo muy bien. Número 3 es que lo podemos hacer en cualquier lugar. O sea,
que aquí en Estados Unidos que tenemos la libertad de movernos a otra ciudad, a buscar, o sea, intentar algo nuevo, algo mejor, en lo que nos llega esa oportunidad maravillosa, eso que estamos esperando, ese trabajo divino y hermoso. Mientras tanto, pues es una preocupación menos el llegar a una nueva ciudad, aparte de buscar renta, buscar trabajo. No, mi amor, Uber Eats es una magnífica opción que si no tienes tantos gastos, sí da bien, en lo que aparece esa opción divina, pues sí da, la podemos hacer en cualquier lado, es muy bueno. Y lo último es que, como les estaba diciendo, que somos nuestros propios jefes, pues podemos ponernos un plan de acuerdo a nuestras necesidades, tanto económicas como del tiempo que necesitemos para hacer otras cosas, y pues podemos cumplirlo. Pues pon tu plan y lo vas a cumplir. Si necesitas más, pues trabajas más, y si no, pues bueno, eso es algo maravilloso. Para hacer esto es algo bien sencillo. ¿Cómo funciona la aplicación? Es súper sencillito. Aquí donde ven que le damos a Go de Uber aquí, es aquí donde tienen que darle. Aquí vamos a darle en Go. Me está diciendo aquí. Ok, después le vamos a ver que me está pidiendo. Dice que es la confirmación de las precauciones por el COVID-19. Esto no es más que tirarse una foto asegurándose de que tengas tu máscara puesta. Ok. Después que verifica. Thank you for verify. Ok, marcas todos los demás cuadritos diciendo de que todo está ok. Y te está diciendo ready to drive. Listo para manejar. Entonces ahora sí le damos en go. Ya estamos online. Y ahora pues esperando, finding trips, esperando que caiga algún viaje. Y bueno, en el momento que caiga el viaje, si se dan cuenta, va a haber un cuadrito en negro. En este cuadrito vamos a estar viendo toda la información del viaje. ¿Qué es? Bueno, el tiempo en que vamos a demorar en hacerlo, la distancia en que está el viaje, o sea, la cantidad de millas, y el dinero que nos van a pagar por hacerlo. Ustedes deciden si lo cogen o no. Arriba, más arriba, va a haber un mapita que les va a indicar dónde recoger y dónde dejarlo. Y bueno, en el momento que le demos en el cuadrito negro, ya vamos a estar aceptando el viaje. Y automáticamente va a salir un GPS que nos va a guiar directamente hacia donde tenemos que recoger el pedido. Después que recogamos el pedido, le damos iniciar entrega. Y pues nos va a salir otro GPS que nos va a guiar exactamente hacia la dirección de la entrega. Aquí vamos a leer las indicaciones y la mayoría de las veces dice dejarlo, y pues nos va a requerir tirar una foto. En la opción que nos diga pues encontrarse con el cliente, tenemos que avisarle que ya llegamos y pues dárselo en su mano. Y pues después que hayamos entregado el viaje, le damos terminar y pues voilà, dinero para acá. Es bien sencillito. Y bueno, para mí me parece, ya les estaba comentando que es una opción divina, porque además vamos a estar visitando lugares que antes no habíamos ido, porque no habíamos tenido la curiosidad o no habíamos tenido la oportunidad, pero bueno, aquí lo vamos a estar haciendo. Y ahora, yo sé que me vas a estar diciendo, sí, Bea, sí, todo eso está bello, precioso, hermoso, pero ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto dinero hiciste? Yo sé que eso es lo que te estás preguntando. Y te voy a decir sin mucho preámbulo. Bueno, yo hoy estuve trabajando unas 7 horas solamente y esto fue lo que hice. Unos 133 pesos
Así que convertido a por hora, que es lo que estamos adaptados a trabajar, son unos casi 20 pesos la hora. Y pues me parece bien. Si necesitas más, pues trabajas más tiempo. Ahora sí quiero decirles, no es siempre igual. Hay veces que se hace un poquito más, otras veces se hace un poquito menos. Hay veces que he trabajado unas 10 horas y he hecho unos 170 pesos. Pero me parece que es una opción que está bien buena y es algo que les recomiendo muchísimo. En videos más adelante voy a estar dándole algunos tips de cómo resolver algunas cositas negativas que le veo y sobre todo de cómo hacer más dinero con respecto por lo menos a la propina, que nos aporta muchísimo. Y bueno, y ahora sí nos estamos despidiendo. Dale like aquí abajito si te gustó el video. Suscríbete, dale a la campanita, déjame tus comentarios y sobre todo muchos besitos para ti. Espero que te haya servido esto de algo. Muchos besos. Bye, 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 bye.